Heráclito de Éfeso es, sin duda, uno de los pensadores más misteriosos y a la vez más potentes de toda la historia. Imaginemos un momento en el que todos los filósofos buscaban lo fijo, lo permanente, y de repente llega él y propone una idea que lo pone todo patas arriba. La única constante que existe es el cambio. Y claro, con ideas así, se ganó un apodo, el Oscuro. Y ojo, que no era un mote cariñoso, ¿eh? Se lo ganó a pulso por su estilo de escritura, que era súper enigmático y porque tenía fama de ser un tipo bastante huraño. Le encantaba expresarse con acertijos, con frases que eran un auténtico desafío para la mente. Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar aquí. ¿Por qué sus ideas, que ya eran un rompecabezas para la gente de su época, siguen resonando hoy con una fuerza tan increíble? Venga, vamos a empezar a descifrar este misterio. Vale, la primera pista, la pieza fundamental para entender a Heráclito, está en su concepto más famoso, una idea que de verdad lo cambia todo, Panta Rhei. ¿Qué significa? Pues, sencillamente, que todo fluye. Y esta es su frase más icónica, que es una auténtica genialidad. Es que consigue capturar en una sola imagen toda su filosofía sobre el cambio constante. Pero, ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué hay detrás? Fijaos en la profundidad de esto. Por un lado es obvio, no es el mismo río porque las aguas están siempre en movimiento, son siempre nuevas. Pero aquí viene el giro magistral. Es que la persona que se mete en el río tampoco es la misma, ni un segundo después. Nuestros pensamientos, nuestras células, todo en nosotros está cambiando constantemente. Somos un proceso, no una cosa fija. Aquí se ve el contraste de una forma brutal. La visión normal del mundo es que la realidad es como una estatua, algo sólido, fijo, que no cambia. Heráclito, en cambio, decía que la realidad es más bien como una llama. Parece la misma, pero en realidad es un flujo constante y dinámico de energía. Todo, absolutamente todo, está en perpetua transformación. Muy bien. Si todo cambia, entonces, ¿qué es lo que provoca ese cambio? Y lo que es aún más importante, ¿es todo un puro caos o hay algún tipo de orden escondido detrás? Bueno, pues aquí es donde entran en juego dos conceptos clave, el fuego y el logos. Para Heráclito, el principio de todo, lo que los griegos llamaban el arjé, era el fuego. Pero ojo, no pensemos en una hoguera, no es literal. El fuego, para él, era el símbolo perfecto de la transformación. ¿Por qué? Porque consume, cambia, crea energía, está siempre activo. Es, por así decirlo, el motor del universo. Esta cita es buenísima para entenderlo. Pensemos en el oro. Es el patrón que usamos para medir el valor de todas las demás cosas. Pues bien, para Heráclito, el fuego, entendido como esta energía en constante cambio, es el patrón universal del cosmos. Todo se convierte en fuego, y el fuego se convierte en todo. Y aquí llega la pieza que hace que todo encaje, porque este flujo constante no es aleatorio, no es un caos sin sentido. No, está gobernado por una especie de ley inteligente, una razón oculta que Heráclito llamó el logos. Es el principio que pone orden y armonía dentro de este cambio que no para nunca. Pasemos ahora a la que es probablemente la idea más radical y desafiante de Heráclito, la que seguramente más contribuyó a su fama de oscuro. La idea de que el conflicto, la lucha, no es algo destructivo, sino todo lo contrario, es lo que crea las cosas. Uf, menuda frase, ¿eh? Impacta. Pero claro, Heráclito no estaba hablando de batallas con espadas. Cuando dice polemos, guerra, se refiere a la lucha constante entre fuerzas opuestas. Para él, esta tensión es la que genera, literalmente, todo lo que existe. La analogía que usa para explicarlo es brillante. Un arco o una lira. Un arco solo funciona, solo sirve para lanzar una flecha porque la madera y la cuerda están en tensión, tirando cada una para un lado. Sin esa lucha sería un trozo de madera inútil. Lo mismo con la lira. La música, la armonía, nace de la tensión de las cuerdas. La belleza y la utilidad surgen del conflicto. El punto clave es que los opuestos se definen el uno al otro. Se necesitan. Vamos, que no podríamos entender qué es la salud si no existiera la enfermedad. O no apreciaríamos el descanso si nunca estuviéramos cansados. La luz necesita de la oscuridad. El bien necesita del mal. Son dos caras de la misma moneda, una unidad inseparable. Claro, una filosofía tan compleja tenía que venir de un personaje a la altura, ¿no? Vamos a ver muy brevemente quién era este oscuro y cómo sus ideas han conseguido fluir a lo largo de toda la historia hasta hoy. A menudo se le pinta como el filósofo que llora, siempre triste por lo efímero que es todo. Pero la realidad parece que era otra. Más que tristeza, lo que Heráclito sentía era un profundo desprecio por la mayoría de la gente, que según él vivía dormida, incapaz de ver ese logos del que hablábamos.
Era un aristócrata que acabó mandando a paseo la política y se retiró a vivir solo. Y si hablamos de cosas oscuras, la leyenda que hay sobre su muerte es, bueno, bastante peculiar. Cuentan que, para curarse de una enfermedad, se le ocurrió cubrirse de estiércol, pensando que el calor lo sanaría. El final del cuento es que lo acabaron devorando unos perros. Un final extrañamente irónico para el filósofo del fuego y la transformación. Pero más allá de leyendas, su legado filosófico es brutal. Es el padre de la dialéctica. Hegel, siglos después, basó todo su sistema en esta lucha de contrarios. Nietzsche lo adoraba. Decía que era el único valiente por aceptar el mundo tal cual es. E incluso la física moderna, con la idea de que la materia es solo energía en transformación, resuena de una forma increíble con la visión de Heráclito. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. Después de todo este recorrido, ¿por qué era el oscuro? ¿Cuál es la clave del enigma? Pues la clave es esta. Su filosofía no era oscura por ser ilógica o por no tener sentido. Era oscura porque exigía un cambio de perspectiva radical. Te pedía que miraras más allá del caos aparente de la superficie y vieras la armonía oculta, esa tensión equilibrada que lo mueve todo. Donde todo el mundo veía un caos sin sentido, él veía un orden perfecto. Y no hay mejor manera de terminar que con esta frase, que lo resume absolutamente todo. Heráclito nos dice: no me hagáis caso a mí, escuchad a esa razón universal, a ese logos, porque si se consigue se entiende la verdad más profunda de todas, que a pesar del cambio, del conflicto, del flujo constante, en el fondo todas las cosas son una sola unidad en una danza eterna de fuego y tensión.